el ronquido es un ruido que se produce en el ser humano fundamentalmente cuando duerme por el paso del aire por las estructuras, las vías aéreas, las vías superiores aéreas, simplemente porque hay una serie de obstáculos en estas tuberías, por decirlo así, que producen turbulencia del aire. Es verdad que en determinados sujetos el ronquido se hace mucho más manifiesto que en otros, es decir, el individuo ronca más. ¿Y esto por qué? Pues simplemente porque tiene una serie de variaciones anatómicas, o bien normales o bien patológicas dentro de la vía respiratoria, que es lo que hace que este ronquido sea mucho más intenso. Por ejemplo, a nivel de la nariz, pues nos podemos encontrar una obstrucción nasal, por ejemplo el tabique desviado, o pólipos nasales, o una alergia, o simplemente en aquellos estados en que estamos acatarrados y la nariz se tranca, se bloquea. En esos casos, esas noches roncamos más. Es simplemente porque el aire, al no poder pasar por la nariz, se ve forzado a pasar por la boca directamente y hace que el paladar vibre. También, en otros casos, las amígdalas muy grandes, el paladar, por ejemplo, muy grande, muy engrosado, la campanilla excesivamente larga, la base de la lengua muy prominente hacia atrás, bloqueando el paso aéreo. Estas son las principales causas del ronquido. El ronquido en sí mismo, como decíamos, no es una enfermedad. Sin embargo, puede alterar lo que sería la calidad de vida. Y hoy en día, en la sociedad que tenemos, donde tenemos cubiertas pues todas las necesidades básicas, el hecho de que una persona ronque se puede convertir en un elemento que empeore o deteriore la calidad de vida. Quien más sufre el ronquido es la persona que duerme al lado del roncador, sencillamente porque le impide el sueño. Pero cuando este ronquido se hace excesivamente intenso, también puede alterar la salud de la persona que ronca. ¿Por qué es esto? Pues simplemente porque cuando nosotros dormimos vamos alcanzando una serie de etapas en el sueño, de fases, todas estas fases hasta que llegamos a la fase de sueño profundo, la fase de sueño REM, que se llama, movimiento rápido de los ojos. Esta es la fase en la que generalmente el ser humano descansa, donde se produce el sueño, donde la persona sueña, y es la fase en la que la persona descansa. Bien, pues tanto el roncador como la persona que sufre el ronquido ven alterada esta fase del sueño porque no llegan simplemente a alcanzarlo. Por lo tanto, no se produce el descanso reparador del sueño. Y esto pues tiene unas consecuencias a la larga. Esto si pasa un día o dos no ocurre nada, pero cuando pasa un día y otro, un mes y otro, pues acaba alterando psicológicamente a la persona. De esto hay muchos estudios hechos de deprivación de sueño, donde se ve que bueno, la persona se vuelve muy agresiva, cambia de humor, se producen dolores de cabeza, el comportamiento, la concentración disminuye tremendamente, de forma que las capacidades cognitivas, es decir, de pensamiento y de manejo de la mente, disminuyen drásticamente. De forma que estas son las principales consecuencias inmediatas del ronquido. Otras veces, cuando el ronquido ya constituye una parte de otra enfermedad más importante, que es la apnea obstructiva de sueño, es decir, cuando el aire se ve impedido en pasar y se producen pequeñas paradas respiratorias durante el sueño, que se repiten a lo mejor 20 o 30 durante una noche o más, incluso cada una de ellas de 15 segundos, 10, 15, 20 segundos, pues esto ya lleva a otras consecuencias mucho peores, porque entonces se produce una falta de oxigenación, primero del cerebro. Cuando nosotros respiramos, el motivo de la respiración es intercambiar el oxígeno con la sangre y poderlo llevar a los determinados órganos de todo el cuerpo del ser humano. Pero cuando se produce una deprivación de oxígeno, es decir, una falta de oxígeno, todos estos órganos empiezan a sufrir. El cerebro también sufre, pero también el corazón, el hígado, los riñones, etc. Y entonces vemos enfermedades a largo plazo en personas roncadoras, sobre todo con apneas obstructivas de sueño, enfermedades mucho más severas. Por ejemplo, la tensión se sube, se vuelven hipertensos, el corazón empieza a crecer porque el efecto de bomba que tiene que hacer tiene que trabajar mucho más intensamente para poder oxigenar mejor el organismo y para vencer las resistencias que se producen en el pulmón al verse impedida el paso del aire.
Total que al final lo que se produce es una enfermedad multisistémica, es decir, afecta a muchos órganos, al cerebro, corazón, pulmón, etcétera, y la salud de la persona se deteriora de forma severa. Incluso aumenta el índice de infarto de miocardio. ¿Cómo puede una persona sospechar que ronca si no tiene a alguien al lado que se lo diga? Bueno, pues la forma sería una persona que empiece a notar en su actividad cotidiana normal pues cambios, como pueden ser cambios en su humor, se vuelve agresivo, dolores de cabeza, cansancio, somnolencia diurna, es decir, tendencia a dormirse en cualquier lugar. Son estas personas que incluso van conduciendo y se duermen en el volante, o se sientan a descansar un momento en una sala de espera y se duermen. Estas personas, esos signos le pueden hacer sospechar que padece una apnea obstructiva de sueño o un ronquido severo.